En este vídeo nos dan una serie de datos de IPC para distintos años, como podemos ver en la tabla. Desde el año 2003 hasta el año 2007, se ve que el año 2003 tiene que ser el año base, porque en ese año el IPC vale 100 y por definición en el año base siempre vale 100, y el último dato que nos dan es el año 2007 con un IPC de 132. Bueno, la pregunta es la siguiente. Nos dan esta información adicional. Dice que la inflación del año 2008 fue positiva, pero decreciente. Y la pregunta es que ¿cuál pudo ser el IPC del año 2008? Bien, en este ejercicio lo que deberíamos hacer es calcular cuál fue la inflación del año 2007. Si sabemos cuál fue la inflación del año 2007, sabemos más o menos cómo será la del 2008, porque será también positiva, pero más pequeña, o sea, de menor valor. Para calcular la inflación tenemos que utilizar la siguiente fórmula. Sería IPC de ese año menos IPC del año anterior partido IPC del año anterior. Realmente es la fórmula del crecimiento. La fórmula del crecimiento es aplicable a todo, no solamente a la inflación, es aplicable a cualquier concepto que implique un crecimiento de algo. La inflación es el crecimiento de los precios y el IPC son los precios. Así que, como digo, sería valor final menos valor inicial partido valor inicial, dado que la inflación siempre se calcula con respecto al año anterior. Bien, entonces sería 132 menos 126 partido 126. Este cálculo nos quedaría 0,048. Vamos a redondear a 3 decimales y ya está. Que si lo pasamos a porcentaje, tendríamos que multiplicarlo por 100. Y nos quedaría que ha sido del 4,8%. Bien, esto lo que significa es que, como la inflación del 2007 ha sido del 4,8%, y nos dicen claramente en el enunciado que la inflación ha sido positiva, pero más pequeña, o sea, decreciente se entiende, de menor valor que el año anterior. Es decir, como ha sido el 4,8% en el 2007, pues en el año 2008 tiene que haber sido más pequeña del 4,8%, ¿vale? O sea, por ejemplo, 4,7, 4,6, 4,5, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ponernos en el caso más extremo. ¿Cómo podría ser como máximo de grande la inflación del año 2008? Pues como máximo, 4,8. Un poquito menos de 4,8, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es calcular cuánto valdría el IPC del año 2008, que sería igual al IPC de 2007, es decir, 132, más ese incremento del 4,8%. Como digo, la inflación es el crecimiento del IPC. Sabemos que el IPC es 132 actualmente y sabemos que se va a incrementar en una cuantía, bueno, mejor dicho, en un porcentaje menor del 4,8%. Así que lo que vamos a hacer es incrementar el IPC del año anterior en un 4,8% y ver cuánto sale. Por cierto, un pequeño truco matemático para hacer esta operación. Si queréis incrementar algo en un 4,8%, podéis multiplicar ese algo por 1 más 0,048. Es decir, ese número en tanto por 1, o sea, 0,048 es el 4,8%. Si hacéis esta sencilla operación, ya estáis incrementando el valor en ese porcentaje. Vale, un pequeño truco para ahorrar tiempo a la hora de calcular porcentajes con la calculadora. Bien, entonces cogemos nuestra calculadora y multiplicamos 132 por 1,048, que es lo que queda la suma de estos dos términos. Y esto saldría 138,336. Este sería el IPC que obtendríamos en 2008 si el incremento fuese del 4,8%. Este es el IPC máximo al cual podríamos llegar, ¿vale? De hecho, como la inflación es inferior al 4,8%, sabemos que el IPC en 2008 tiene que ser inferior a este valor, a 138,336. Por eso, de este ejercicio que nos dan 4 opciones posibles, 139 no podría ser porque es un valor superior a este, ¿vale? Requeriría una inflación de más del 4,8%. 137 lo veo bien, 137 es factible, ¿verdad? Pero hay otros dos valores que podrían llamarnos la atención y podrían hacernos confundirnos. Por ejemplo, el apartado A pone 130, también es una inflación menor del 4,8%, pero fijaos, si el IPC pasase de 132 a 138, eso no puede ser porque requeriría una inflación negativa. Inflación negativa es la que hace que los precios bajen. Y aquí pasa lo mismo. Tendrían que bajar los precios de 132 a 98, lo cual requeriría una inflación negativa. Y el propio enunciado deja claro que la inflación es positiva. Bien, por eso la respuesta correcta, bastante sencillo, es el apartado D. ¿De acuerdo? Bueno, sería más o menos, ya digo, los ejercicios de macroeconomía suelen ser más adivinanzas que otra cosa, así que el planteamiento
que tenéis que llevar a cabo es más o menos calcular las cosas que podéis calcular y ya está. Yo, por ejemplo, he visto claramente que podría más o menos calcular la inflación de 2007 sin problemas e intuir aproximadamente la del 2008, que tiene que estar por debajo de la de 2007 porque lo dice el propio enunciado. Me he puesto en el peor de los casos, menor que 4,8, bueno, pues he puesto, venga, pongamos que está en 4,8 o muy muy cercano. Saldría este IPC, tiene que ser menor. Así que por eso la respuesta correcta, el apartado D.